Bueno, hoy les leo esta obra llamada Blue Circulation. Es autoconclusiva, es corta, no hay mucho que decir sobre ella. Tiene un par de escenas interesantes. Hay momentos donde se ve que el dibujante estaba, no sé, como afanado. Tengo entendido que fue creado para participar en un concurso. Bueno, la historia comienza con una batalla y luego el narrador nos comenta que este era su abuelo y que estas criaturas son Wendigos. Su origen es una leyenda típica de los espantos, la que te dicen simplemente que era una persona que estaba mal, su esposa le era infiel y que se comió su corazón y luego se transformó, pero no explican cómo comerse a su esposa lo tuvo que ver con eso. Lo cierto es que pasamos ahora ya siguiendo a un grupo que habían estado haciendo unos combates para hacerse del título de Salvador y un par de batallas, comentarios, casi que es la chica del grupo haciendo bromas que la hacen un tanto odiosa porque se siente anticlimático. Eliezer y Lesser, por su parte, tiene una responsabilidad de un niño pequeño al que ha adoptado, aunque en la escena del flashback me hubiera gustado que pusieran antes un pequeño cuadro indicando hace cuánto tiempo lo está cuidando. ¿Sabes? No sé, digamos 6 meses antes, un año antes, así, para hacernos una mejor idea de cuánto lleva con este asunto. Luego inmediatamente de una forma un tanto abrupta, ya está otra vez en un combate. Él y este Rige se están peleando por tonterías. Literalmente terminan peleando hasta por una forma de hablar. Se pasaron ahí sinceramente. Y no aportan nada estas discusiones en cómo funciona el mundo, la sociedad en la que están, o los rangos de liderazgo y orden social que en una sociedad, se ha dicho, en una situación así, se necesitan para mantener a la gente cuerda. Luego vemos que hay un Wendigo que llegó al lugar, pero en lugar de mostrarnos inmediatamente cómo las personas están reaccionando a eso, nos vamos con Cassie y Lesser haciendo tonterías o teniendo una discusión tonta, sinceramente. Bastante tonta, ya que ella tomó un arma que no debió tomar hasta el día siguiente que se la dieran oficialmente, que es un lanzallamas, y también comenta el tema del uso de las espadas, lo que no está mal, ya que se sobreentiende que es el armamento regular de los salvadores. Y luego nos vamos con el Wendigo, que el cual va a capturar al niño. Y ahí sí ya nos vamos a las personas de la comunidad preparándose para evacuar. Van a quemar el sitio y están hablando de irse cerca a los volcanes. También nos van a comentar que el fuego es la debilidad de estas criaturas. Y Lesser decide que va a ir a salvar a su hijo independientemente de si los demás lo ayudan o no. Estos le están diciendo que ya debería darlo por muerto, pero este no les hace caso. Y casi, perdón, empieza a hablar sobre su padre y tiene un pequeño flashback donde quizá fue la situación donde murió o solo una de las primeras ocasiones en las que más tuvieron miedo, es difícil saberlo. Luego ya sí nos devolvemos otra vez a la comunidad, donde se habla de cómo las vidas de todos son valiosas y ella los regaña por no querer ir a ayudar. Uno de sus superiores decide que, bueno, sí, van a ir a ayudarlos unos pocos, pero la mayoría deben evacuar para asegurarse de que siempre sobrevivirán. Tampoco es buena idea irse a matar ahí a la loca a todos. Ya de aquí nos vamos a la batalla para rescatar a este. El mayor está hablando con esta chica sobre el arma. Y el problema es que la forma en la que ella actúa y la escena se me es anticlimática, sinceramente. Y ya que estamos hablando de un armamento regular, si esta era la idea para justificar que tuvieran el arma en ese momento, lo siento, pero no es buena. Porque se supone que ya deberían llevarla consigo.
La batalla como sí propiamente no está mal. Se comunica un poco entre ellos, hablan poco, esta criatura los llega a lastimar, están desesperados por el tema del lanzallamas, no está mal. Pero como digo, se pierde a las primeras viñetas tiempo en peleas bobas y no se habla bien de el mundo y quizás y bueno, quizá si en las primeras partes se hubiera mencionado mejor, hubiera estado así, pero bueno, la parte final simplemente muestran que lograron prender el lanzallamas y se ve ahí que quemó todo. Luego ya nos vamos a enterar que quien estaba narrando obviamente era el niño. Astías, creo que se pronuncia, ya que menciona a su padre, aunque dice que él no era un salvador. Eso es tanto irónico porque comienza con que su abuelo lo era. Mencionan que eso fue hace 20 años y que lograron matar al Wendigo. Sin embargo, al parecer estos no sobrevivieron. Según esto, los relatos que cuentan, aunque él no confirma ni desmiente que haya sido así, las heridas que sufrieron en la batalla al final les costaron la vida. Y este simplemente termina con que, sin darse cuenta, se quedó solo. Hay algunas pequeñas notas en esta parte, como en la de la primera, donde pues pueden ver guiños que le dan cierta profundidad o detalle a la situación. En la primera parte habían reportes de periódico y bueno, se podría decir que son del origen, pero en lugar de haberlos puesto en la primera y en la última parte, creo que debió haberlos colocado durante toda la obra. Quizá en lugar de estarse mostrando estos peleando, debió haberlos mostrado leyendo los periódicos viejos, hablando de cómo fue que llegaron a la situación actual y explorándolos mejor en lugar de estarlos poniendo en estas situaciones un tanto penosas en las que acabaron. De este sí tengo enlaces, se los voy a dejar en la descripción si quieren echarle el ojo ustedes mismos y decidir que estuvo bien hecho, que estuvo mal hecho. La idea básica no es mala, pero hay ciertos elementos que debió haberlos pensado un poco mejor antes de hacerlo. Quizás no busco una segunda opinión, ya que bueno, no siempre uno encuentra a alguien que esté dispuesto a hacerle el favor de leer y dar una opinión objetiva o subjetiva, pero bien intencionada. Bueno, por mi parte eso es todo. Chao.